Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Durante la Guerra de Corea, no solo Estados Unidos estuvo peleando, Gran Bretaña y otros países estuvieron en Corea como parte de una decisión de las Naciones Unidas. Corea había sido dividido por el paralelo 38 en 1945. El norte se había convertido en un estado comunista, mientras que el sur mantenía un régimen prooccidental. El 25 de junio de 1950, el norte envió sus ejércitos al paralelo 38 y las Naciones Unidas decidieron enviar ayuda al sur. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Soviética fue incapaz de vetar tal decisión. Las fuerzas de las Naciones Unidas que combatieron en Corea fueron principalmente sacadas de Estados Unidos, pero como hemos dicho, hubo contribuciones de otros países, la más importante, Gran Bretaña y la Commonwealth, tanto en unidades terrestres, aéreas como navales. La lucha en Corea pasó por diferentes fases con avances rápidos al norte y sur de la península en 1950. A últimos de aquel año, los chinos habían intervenido del lado del norte. Para abril de 1951, habiendo detenido y luego obligado a retroceder a las fuerzas chinas que habían penetrado en el sur durante el invierno, las tropas de Naciones Unidas esperaban una ofensiva china posterior dirigida a reconquistar la capital del sur, Seúl. Las fuerzas de las Naciones Unidas confiaban en la superioridad de su armamento y mayor pericia técnica, especialmente en la aplicación del apoyo del fuego artillero, contra el ejército chino, que dependía sobre todo del valor y resistencia de su infantería y su capacidad para desplegar un gran número de hombres sobre un solo objetivo. Dentro de la ayuda que prestó Gran Bretaña estaba el regimiento de Gloucester o Gloucester, que es una de las unidades más antiguas y más distinguidas del ejército británico. Fundada en 1692 bajo el nombre de Regimiento de Pie de Gibson, los Gloucester han tomado parte en muchas de las mayores campañas y batallas reñidas por los británicos durante los últimos 3 siglos. Durante el siglo XVIII y principios del XIX participaron en las numerosas guerras entre Inglaterra y Francia. Durante este periodo, su más importante hecho de armas, conmemorado en la insignia de su gorra, si la veis es una efigie sobre un cartel que pone Egypt o Egipto, tuvo lugar, como digo, en 1801 durante la batalla de Alejandría. Presionado a vanguardia y retaguardia por una potente fuerza francesa, una tropa de su misma categoría con quien tuvieron que enfrentarse como enemigo. En reconocimiento de esta acción, al regimiento se le concedió el derecho a llevar un duplicado de su insignia en la parte trasera de su prenda de la cabeza. Al principio del siglo XX, los Gloucester fueron desplegados en defensa de las colonias más lejanas del Imperio Británico. Pero ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los Gloucester tomaron parte en acciones tanto en Francia como en Birmania, añadiendo honores de guerra al nombre regimental. Durante la Guerra de Corea, como veremos, los Gloucester demostraron ser uno de los regimientos más valientes y resistentes en la historia militar británica. Comencemos. Como hemos dicho, los hombres del regimiento de Gloucester demostraron un gran valor, sobre todo cuando, superados en números, se enfrentaron a las fuerzas chinas durante la Guerra de Corea. En abril de 1951, la Guerra de Corea estaba estabilizada. Después de la gran ofensiva comunista de diciembre del 50, las tropas de las Naciones Unidas, que incluían fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Commonwealth, habían presionado de nuevo hacia el norte, confiando, como hemos dicho al principio, en su superioridad artillera y mayores conocimientos técnicos para infligir importantes bajas a las fuerzas chinas y norcoreanas. A mediados de abril estaba claro que el enemigo, debilitado pero de ninguna manera dominado, estaba planeando un contraataque dirigido hacia Seúl, capital de Corea del Sur. Las fuerzas británicas de la 29ª Brigada de Infantería Independiente estaban manteniendo una porción de línea en la vía más directa a Seúl, y la ruta tradicional de invasión hacia el sur siempre había sido a través del río Imjin en su sector. La 29ª Brigada, con unos efectivos de entre 8.000 hombres, constituía más de la mitad de una división completa y tenía más de 70 carros de combate. Bajo el mando del brigadier Tom Brody, contaba con 3 batallones británicos de veteranos, los primeros batallones de fusileros de Northumberland, del regimiento de Gloucester y del Real de Fusileros de Ulster, y un batallón belga que había luchado intermitentemente con la brigada durante algunos meses.
Las fuerzas británicas no habían sido especialmente reclutadas, sino reforzadas sobre una unidad ya existente. A grandes rasgos, cada unidad listaba un tercio de veteranos, un tercio de reservistas y el resto de hombres del servicio nacional. Existía un buen número de experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de las campañas inmediatas de posguerra entre los dos primeros elementos, mientras que los oficiales y soldados de servicio nacional se habían fogueado en los meses de campaña transcurridos en Corea. Sobre la línea de Kansas, justo al norte del paralelo 38, al brigadier Brodie se le había ordenado mantener un frente extenso de 13.000 metros. Trató de asegurar este frente colgando los 675 hombres de los Gloucester a la izquierda, cubriendo la antigua ruta de invasión a Seúl a través del río Injin. La compañía A, al mando del comandante Anger, fue situada en la colina Castle, con vistas sobre la aldea de Choksung, mientras que la compañía B entró en posición en la cota 144, unos pocos cientos de metros al este de la compañía D, en la cota 182. A la compañía C se le ordenó mantener una cresta un poco al norte de la aldea de Sol-Marie. A la derecha, río arriba, los belgas cubrían otra posible ruta de Seúl, y la semejanza de la mantenida por los Gloucester era que una ofrecía la forma de cortar por retaguardia del resto del cuerpo de las Naciones Unidas, que mantenían la defensa del sector oeste. Los fusileros de Northumberland mantenían el terreno a retaguardia de los belgas y constituían el enlace, aunque lejano, con los Gloucester a su izquierda. El Real de Fusileros de Ulster mantenía el flanco derecho y constituían un elemento decisivo para la posición de la brigada, añadiéndole un refuerzo importante. Además, estaban los carros Centurión del 8º de húsares al norte de los fusileros de Ulster. Desplegados entre la retaguardia de los batallones estaban las 25 piezas de artillería de campaña del 70º, del 35º del Real Regimiento de Artillería y los morteros independientes del mismo regimiento. Esperando, como hemos dicho, una ofensiva, los mandos a todos los niveles estaban ansiosos de descubrir detalles precisos sobre la intención del enemigo. El teniente coronel J. P. Carne, al mando de los Gloucester, envió patrullas a través del Injin, montó una operación de limpieza nocturna de las tierras altas, abarcando en su área el vado a través del río, y envió una fuerza de infantería y carros hasta 19 kilómetros más allá del río para ver la reacción que se producía. Al final de esta aventura aparecieron 2 o 3 soldados chinos ateridos y mal alimentados, hombres que no constituían una retaguardia, sino un destacamento olvidado al retirarse su unidad. Esto no era sorprendente, porque los chinos invariablemente rompían el contacto justo antes de empezar el ataque. Lo que ahora se podía esperar era un reconocimiento en fuerza, de gran importancia para un enemigo que carecía de reconocimiento aéreo y de mapas a gran escala. Y efectivamente, el 21 de abril se produjo un indicio de que los chinos empezaban a observar el campo. Aquella noche, una pequeña patrulla de 3 hombres con una ametralladora Bren ocupaban la salida sur del cruce Gloucester, como se conocía el vado de Injin. Sorprendieron y luego rechazaron a un grupo de chinos que intentaban penetrar por el vado a la orilla alta del río. Al día siguiente, un avión ligero descubrió pequeños grupos de chinos a lo largo de todo el frente de la brigada. También fueron vistos por una patrulla del Gloucester al norte del río. Desde las 9:45 de aquella mañana aumentaba el número de chinos descubiertos, etc. Grupos de 30, un grupo de 60, algunos a caballo. Hacia el mediodía del día 22, el coronel Carn bajó al río. Le gustaba ver las cosas por sí mismo, pero siendo un hombre excepcionalmente modesto, probablemente no tenía ni idea de cuán tranquilizadora era su presencia para sus soldados y oficiales. Dio instrucciones para retirar la patrulla de la orilla norte y alertar a la compañía C, en reserva para que preparase a un grupo para una emboscada en el vado. Esto parece que va en serio, dijo el coronel. La luz empezó a desvanecerse. El grupo de la emboscada, al mando del teniente Guy Temple, se deslizó a posiciones a ambos lados del camino hacia el vado y se establecieron a la espera. De repente, una columna de unos 400 chinos bajó al vado y una vanguardia de 7 hombres venía chapoteando por el agua, aparentemente desconocedores de que había habido un encuentro en este punto la noche anterior. Los 16 hombres de la emboscada apuntaron sus armas. A lo largo de la línea circuló una orden en forma de murmullo, recordando a cada uno que no disparara hasta que los blancos no destacaran perfectamente. Sacudiéndose el agua de sus uniformes guateados de algodón, los 7 chinos salieron del río, haciendo sus siluetas rápidamente magníficas. A la orden de ¡hagan fuego!, respondieron los 3 cañones
de las ametralladoras Bren. Algunos de los 7 chinos se retiraron corriendo hacia la corriente del agua, pero fueron muertos y sus cuerpos arrastrados. Casi instantáneamente la fuerza principal de la orilla norte empezó a precipitarse al agua para asaltar esta inesperada posición defensiva. Comenzó una intensa lucha entre los 16 Gloucester y la masa de chinos que surgía. Unas pocas tropas comunistas alcanzaron el refugio rocoso a la salida de la parte sur del río. Pero, aunque se hicieron nuevos intentos para arrollar las defensas, ninguna tuvo éxito. El río, de rápida corriente, se llevaba a los muertos y a algunos de los heridos. Otros cuerpos yacían inmóviles en la playa. Había vados a 2-3 kilómetros río arriba y abajo, aunque los Gloucester lo desconocían, y otras columnas enemigas empezaron a cruzar por esos puntos, unas 6 horas después de haber oscurecido. Antes no se había visto ninguno de ellos, porque la totalidad de la fuerza había permanecido muy bien escondida. La mayoría habían andado unos 32 kilómetros antes de llegar al río, cubriendo unos 6 kilómetros y medio la última hora. Así, mientras la emboscada del teniente Temple detuvo a los que defendían la parte norte, otros 400 chinos estaban cruzando en dirección hacia el oeste con la intención de destruir la compañía en Castle Hill. Justo antes de la medianoche del 22 a 23 de abril, el teniente Temple comunicó que se estaba quedando sin municiones. Carne, en su puesto de mando, no dudó. Dijo a su ayudante: dígales que comiencen a retirarse dentro de 3 minutos. Volviendo a su jefe de batería, comandante Guy Ward, dijo: le voy a solicitar una última concentración y luego empieza a tirar a este lado del cruce Gloucester. Estas instrucciones, transmitidas a través de la red de radio del batallón, se escucharon en todos los puestos de mando de la compañía. Unos minutos más tarde, una sección de la compañía A comunicó que los chinos se encontraban en el borde de su alambrada. El ruido de las granadas lanzadas al enemigo se oían a través del teléfono. La columna oeste había llegado a la parte delantera de la compañía A. Pronto se produjo un fuego intenso alrededor del perímetro de Castle Hill. Al suroeste de la aldea de Chok Song, el capitán Harvey, con la compañía D, observaba el tiroteo desde la zona de la cota 182. Todavía más al este, aunque fuera de visión, el comandante Harding y la compañía B podían oír el ruido de la batalla desde Castle Hill, al oeste, así como el intermitente de la artillería y fuego de armas portátiles a unos 2000 metros hacia el este, desde la posición ocupada por la compañía más cercana de los fusileros de Northumberland. Después de su revés inicial, le costó 2 horas al batallón de chinos en el cruce Gloucester alcanzar a la compañía D, y su primer asalto, aunque peligroso debido al número de hombres que tenían, estaba mal coordinado. Bien apoyados por fuego de morteros, los fusileros y tiradores de ametralladoras del Gloucester los desalojaron. El ataque siguiente fue más peligroso, y a pesar de que se frustró, la lucha alrededor de la compañía D y A se hizo más intensa a medida que rompía el alba y los soldados de infantería actuaban en combate cuerpo a cuerpo con granadas de mano, fusil y carabinas automáticas. Las bajas se multiplicaban. Con el alba vino la posibilidad de mayores apoyos para la defensa. Los observadores de artillería podían seleccionar con precisión los objetivos y se podía organizar el ataque terrestre por parte de los aviones. Los chinos, maestros en esconderse mientras no estaban en combate, eran capaces de hacer mejor uso de la propia artillería de campaña y morteros debido a que sus sirvientes habían pasado gran parte de la noche cavando asentamientos disimulados y alrededor de las 6:30 Anger dijo al coronel Carn que se había perdido Castle Hill. Estaba montando un contraataque, pero... necesito saber si hay que permanecer aquí indefinidamente o no. A lo que Carn contestó: se mantendrá allí a toda costa hasta recibir otras órdenes. En Castle Hill, el teniente Philip Curtis se preparaba para reconquistar la cima con su sección. Apoyado durante un corto periodo de tiempo por el fuego, empezaron un ascenso a 200 metros. Desde el búnker superior, una ametralladora china abrió fuego hiriendo a Curtis, entre otros. Los supervivientes retiraron sus bajas. Curtis se apoyó en el hombro de otro, hizo signo a sus compañeros para que permanecieran donde estaban y luego penosamente echó a correr hacia adelante. Al llegar cerca del búnker, fue herido por una explosión, pero antes de morir pudo lanzar una granada por la boca del búnker, matando al equipo de sirvientes de la ametralladora. Así, la cima fue reconquistada. Una nueva oleada de chinos entró en ese momento en acción. Fue muerto el comandante Anger y la compañía reducida a los efectivos de una sección. La compañía D, también muy reducida, se pegó a unos restos de sus posiciones,
pero ahora el coronel Carr disponía de algo de apoyo aéreo y de artillería. Decidió que podía atacar al enemigo lo bastante fuerte, a fin de poder retirar las 2 compañías de vanguardia. Esta operación se llevó a cabo durante la mañana, y todos los heridos fueron recuperados. Los más graves llegaron a ser evacuados en helicóptero. El apoyo aéreo y artillero hizo mientras tanto que los chinos se refugiaran. Aquella noche, los restos del batallón se establecieron perimetralmente alrededor de Sault-Marly. Los ataques esperados empezaron después del anochecer, y aunque parecía durante algún tiempo que esta línea aguantaría el flanco derecho, sostenido por la compañía C, la línea cayó ante un asalto sorpresa con apresuramiento, y las defensas se concentraron en la cota 235, más tarde conocida como Gloucester Hill y mantenida por la compañía A, D y la compañía de apoyo. Por la mañana la compañía B, sitiada y aislada toda la noche, se abrió paso luchando hasta esta posición. Era el 24 de abril. El batallón estaba rodeado y los refuerzos no habían podido atravesar las líneas. El coronel Carr sugirió que el batallón debería abrirse paso luchando, pero el teniente general Van Fleet, jefe del 8º ejército, de visita al cuartel general de la división, se opuso a esto. Los Gloucester mantenían todavía una posición vital. Se intentaría el relevo para el día 25. Antes de la medianoche del día 24, se reanudaron los ataques chinos contra Gloucester en Sault-Marly. Fallaron los primeros intentos de sorpresa y fueron necesarios nuevos repliegues. A falta de radio, los chinos usaban trompetas para transmitir simples instrucciones de noche a través del campo de batalla. Pasará mucho tiempo después de esto para que desee escuchar una trompeta, se quejaba el coronel a su ayudante. Se merecían, señor, que les confundiéramos tocando nuestras propias trompetas, sugirió él, y Carr estuvo de acuerdo. Al aproximarse el alba del día 25, el tambor mayor Bush, de pie en la falda de la colina, empezó a tocar la diana floreada y casi todos los toques reglamentarios. Siguieron horas de lucha salvaje. Los chinos atacaron, fueron rechazados por medio de fuego certero o derrotados en combates cuerpo a cuerpo. Los Gloucester lograron que el fuego disminuyera sobre alguna de sus propias posiciones después de la larga, dirigiendo a los Shooting Star F-80, uno de los primeros cazas norteamericanos que hubo sobre Corea, pues aproximadamente volaba a unos 996 kilómetros, iba armado con 6 ametralladoras AN-M3 de 12,7 y llevaba puntos de anclaje para cargar hasta 1600 kilos de bombas o cohetes. Pues como digo, dirigieron estos Shooting Star F-80 para lanzar su napalm sobre la infantería china en todas las rutas de aproximación. Nubes de humo producidas por los bombardeos aéreos se elevaban enfrente de la compañía. Se recibían fragmentos de mensajes de que no se podía efectuar un lanzamiento de paracaidistas. La columna de relevo no podía avanzar y la artillería había tenido que trasladar su asentamiento. Justo después de las 9:30 llegó la orden de abandonar la posición. Cada uno de los hombres tenía que retroceder y no había posibilidad de contar con el apoyo de la artillería. A las 10 horas, los Gloucester empezaron a trasladarse colina abajo. El médico, el capellán y los sanitarios voluntariamente se quedaron con los 105 heridos. De los 657 Gloucester el 22 de abril, solo 63, la mayoría de la compañía D, alcanzaron las líneas propias. El resto fue capturado por los chinos cuando trataban de retirarse. 58 Gloucesters murieron en la batalla y otros 30 murieron durante un cautiverio. Durante 3 días el regimiento había mantenido y luego destrozado el poderío del ejército chino, que sufrió 11.000 bajas, sobre el 40% de sus efectivos, en el intento de forzar una vía para Seúl. Van Fleet afirmó que la acción de los Gloucester era el ejemplo más sobresaliente de valor de la humanidad. El 8 de mayo